Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Confianzas de Juan Gelman. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no hará la revolución, dice. Ni con miles de versos hará la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le dará ropa por ellos, no conseguirá tabaco o vino por ellos, ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojara, no alcanzará perdón o a gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Revolución es una palabra manoseada, estigmatizada, puesta del lado de guerras e innovaciones tecnológicas, como en el caso de la Revolución Industrial, de derrocamiento de regímenes, la Revolución Francesa o de decrecimiento de la conciencia ambiental, como en la Revolución Verde. Por momentos pierde su especificidad y se aplica indiscriminadamente a diversos hechos y acontecimientos. Hubo revoluciones que lograron reorganizaciones geopolíticas y otras que dan cuenta del surgimiento de nuevos órdenes, como las revoluciones en la música. Revolución es, pues, una palabra usada como sinónimo de quiebre y desbarajuste, al tiempo que como signo de surgimiento de algo nuevo. Hoy, en Días de Radio, queremos pasar revista a esta palabra y conocer su sentido. Ildamar Rodríguez lee para nosotros un fragmento del ensayo Condiciones y significado de la revolución, de la filósofa Hannah Arendt, y que hace parte del libro La libertad de ser libres, publicado por Tauros en 2018. En este ensayo, que ha permanecido inédito durante medio siglo, Hannah Arendt indaga en el vínculo que une libertad y procesos revolucionarios. Revolución, como cualquier otro término de nuestro vocabulario político, puede utilizarse en sentido genérico, sin tenerse en cuenta ni el origen de la palabra ni el momento temporal en que el término se haya aplicado por primera vez a un fenómeno político concreto. El presupuesto básico de semejante uso es que, con independencia de cuándo y por qué apareciera el término, el fenómeno al que alude tiene la misma edad que la memoria humana. La tentación de usar esta palabra en sentido genérico es particularmente fuerte cuando hablamos de guerras y revoluciones a un tiempo, pues de hecho las guerras son tan antiguas como la historia de la humanidad desde que tenemos testimonio de ellas. Quizá cueste trabajo utilizar la palabra guerra en otro sentido que no sea el genérico, aunque solo sea porque su primera aparición no puede ser datada en el tiempo ni localizada en el espacio. Pero no existe una excusa semejante para el uso indiscriminado del término revolución. Antes de que se produjeran las dos grandes revoluciones del siglo XVIII y de que apareciera el sentido específico que adquirió luego, la palabra apenas ocupaba un lugar destacado en el vocabulario del pensamiento o la práctica políticos. Cuando encontramos el término en el siglo XVII, por ejemplo, va unido estrictamente a su significado astronómico original, que se refería al movimiento eterno, irresistible y recurrente de los cuerpos celestes. El uso político era metafórico y describía el retorno a un punto preestablecido, por ende, un movimiento, el regreso a un orden predeterminado. La palabra se utilizó por primera vez no ya cuando estalló en Inglaterra, lo que podemos llamar efectivamente una revolución, y Cromwell se erigió en una especie de dictador,
sino en 1660, con ocasión del restablecimiento de la monarquía tras el derrocamiento del parlamento remanente. Pero incluso la Revolución Gloriosa, el acontecimiento gracias al cual el término supo encontrar su sitio de forma harto paradójica en el lenguaje histórico-político, no fue concebida como una revolución, sino como la restauración del poder monárquico a sus antiguas rectitud y gloria. El verdadero significado de revolución antes de los acontecimientos de finales del siglo XVIII queda expresado tal vez con mayor claridad en la inscripción que lleva el Gran Sello de Inglaterra de 1651, según la cual la primera transformación de la monarquía en república significó libertad restaurada por la bendición de Dios. El hecho de que la palabra revolución significara originalmente restauración es más que una mera curiosidad semántica. Ni siquiera las revoluciones del siglo XVIII pueden entenderse sin advertir que estallaban ante todo con la restauración como objetivo y que el contenido de dicha restauración era la libertad. En Estados Unidos, en palabras de John Adams, los hombres que participaron en la revolución se habían visto llamados a ella sin haberlo previsto y no habían tenido más remedio que hacerla sin tener una inclinación previa. Lo mismo cabe decir de Francia, donde en palabras de Tocqueville habría cabido creer que el objetivo de la inminente revolución sería la restauración del antiguo régimen, no su derrocamiento. Y en el transcurso de ambas revoluciones, cuando sus actores iban adquiriendo conciencia de que se habían embarcado en una empresa completamente nueva y no en el regreso a una situación anterior, fue cuando la palabra revolución adquirió por consiguiente su nuevo significado. Fue Thomas Paine, ni más ni menos, quien todavía fiel al espíritu pretérito propuso con toda seriedad llamar contrarrevoluciones tanto a la revolución estadounidense como a la francesa. Quería librar a aquellos acontecimientos tan extraordinarios de la sospecha de que con ellos se había dado vida a unos comienzos completamente nuevos, así como del rechazo motivado por la violencia con la que dichos sucesos se habían visto irremediablemente unidos. Es muy probable que pasemos por alto la expresión de un horror casi instintivo en la conciencia de aquellos primeros revolucionarios ante algo que era completamente nuevo. Esto es posible en parte porque estamos perfectamente familiarizados con el entusiasmo de los científicos y los filósofos de la Edad Media por unas cosas que no se habían visto nunca hasta entonces y unas ideas que no se le habían ocurrido nunca a nadie hasta la fecha. También es así porque nada de lo sucedido en el curso de esas revoluciones resulta tan notable y tan sorprendente como el enfático hincapié hecho en la novedad, repetida una y otra vez por actores y espectadores a un tiempo, en la insistencia en que nunca se había producido hasta entonces nada comparable por su significación y su grandeza. La cuestión crucial, a la par que compleja, es que el enorme pathos de la nueva era, el Novus Ordine Seclorum, que aún aparece escrito en los billetes de $1, salió adelante solo cuando los actores de la revolución, en buena parte en contra de su voluntad, llegaron a un punto de no retorno. Así, lo sucedido a finales del siglo XVIII fue en realidad un intento de restauración y recuperación de antiguos derechos y privilegios que acabó justo en lo contrario, en el desarrollo progresivo y la apertura de un futuro que desafiaba cualquier intento posterior de actuar o de pensar en términos de movimiento circular o giratorio. Y mientras que la palabra revolución se transformó radicalmente en el proceso revolucionario, ocurrió algo similar pero infinitamente más complejo con la palabra libertad. Mientras que con ella no se pretendía indicar nada más que la libertad restaurada por la bendición de Dios, seguiría refiriéndose a los derechos y libertades que hoy asociamos con el gobierno constitucional, lo que propiamente se llama derechos civiles. Entre estos no se incluía el derecho político a participar en los asuntos públicos. Ninguno de los otros derechos, incluido el derecho a ser representado a efectos de tributación, fue resultado de la revolución ni en la teoría ni en la práctica. Lo revolucionario no era la proclama de vida, libertad y propiedad, sino la idea de que se trataba de derechos inalienables de todos los seres humanos al margen de dónde vivieran o del tipo de gobierno que tuvieran. E incluso en esa nueva y revolucionaria extensión a toda la humanidad, la libertad no significaba nada más que la autonomía frente a todo impedimento injustificable, es decir, algo en esencia negativo. Los derechos civiles son resultado de la liberación, pero no constituyen en absoluto la auténtica sustancia de la libertad, cuya esencia es la admisión en el ámbito público y la participación en los asuntos públicos. La revolución musical
está en la voz de Ana Tijoux, cantante nacida en Francia y con todas sus raíces familiares en Chile. Suena como una voz revolucionaria por las letras, las mezclas de ritmos y los instrumentos. Su revolución musical está en que desde el hip hop, un género preferentemente masculino y masculinizante, ella pone voz a un discurso abiertamente crítico y de denuncia que recuerda los orígenes de este estilo musical afroamericano. Su música encaja en dos movimientos de protesta y resistencia. De un lado, es una manifestación del activismo artístico contemporáneo, que produce una retórica de la resistencia que vuelve porosos los límites entre el arte y lo político, el artista y la comunidad, el escenario y la calle, el arte y la vida. También se enmarca en lo que se ha llamado el globalismo utópico, es decir, expresiones artístico-culturales que sostienen creencias idealistas y de transformación del orden social, que se materializan en formas visuales y físicas concretas y que se encuentran ligadas a formas de representación y difusión de los medios de comunicación y el espectáculo. Dejamos para ustedes la canción Creo en ti, que hace parte del álbum Vengo. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer a los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad convencional. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti me veo yo. Creo, tu mirada junto a mí. Creo, somos rebeldía. Creo, la rabia y la alegría. Y en nuestros sueños. Volando pa'l cielo. Desplegando alas. Libertades, esperanzas. La revolución poética está en la voz de Fernando Andrés Mora Araneda, historiador y promotor de lectura que comparte Gracias a la vida, famoso poema de Violeta Parra, ampliamente musicalizado y convertido en himno de muchas generaciones, compuesto en 1966. Hace un sumario de tesoros que pasan inadvertidos en la cotidianidad. Este himno poético musical repasa los instantes que componen una vida y nos ofrece un hálito para seguir. Hola a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar la posibilidad de poder compartir en la distancia este espacio con ustedes. Mi nombre es Fernando Mora Araneda. Soy historiador, promotor y mediador de lectura de Fundación Biblioburro y quiero compartir un poema
de la enorme cantautora y poeta chilena Violeta Parra. ¿Por qué? Porque en momentos difíciles un poema puede ser un refugio frente a las angustias que provocan las incertidumbres de la vida. Y en este momento tan complejo y duro para tantas personas, es muy importante encontrarnos, abrazarnos, volver a valorar lo que significa vivir. Y justamente este poema emblemático de Violeta Parra se llama Gracias a la vida. Y dice: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los 2 materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. La revolución divulgativa nos llega en la voz de Sara Echeverry, quien lee 2 de los más recientes mensajes en Facebook del Parque Explora de Medellín. Sus mensajes, con intención divulgativa, nos presentan otro punto de vista sobre la famosa revolución molecular. En medio del dolor, las discusiones públicas soltaron esta frase que tomamos al vuelo. La física se filtra entre el horror y deja ver las luces raras de la belleza. Hablemos de la cohesión molecular que permite la vida, la nuestra o la de los árboles que en rebelión contra la gravedad logran, gracias a la cohesión molecular, subir hasta las hojas el agua y los nutrientes que absorben el cielo. La cohesión molecular está presente en muchos fenómenos biológicos, hasta en las lágrimas. La cohesión es una propiedad física que tiene que ver con la fuerza de atracción de las moléculas por otras de su mismo tipo. La has visto tal vez cuando al dividir una gota de mercurio líquido en varias pequeñas, estas se vuelven a unir rápidamente en una sola. ¿Qué permite la cohesión molecular? Permite, por ejemplo, que las moléculas de las membranas celulares en la sangre y en todos los tejidos del cuerpo mantengan su integridad, que un alambre pueda doblarse, enrollarse y volverse a estirar sin romperse, que la miel de las abejas fluya lenta o que la doble hélice del ADN de todos los seres vivos mantenga su forma de escalera y conserve la información genética. Otra expresión sorprendente de la fuerza cohesiva entre moléculas ocurre en el agua. Ella es la que permite que floten los objetos en la superficie o que algunos insectos patinadores puedan desplazarse sobre este líquido que, curiosamente, no se rompe. La física tiene que ver con la vida, esa que hoy nos convoca y en todos sus términos nos compromete. No a las balas, solo aceptamos los disparos distantes del Sol. Cada segundo, alrededor de 66 mil millones de neutrinos, partículas subatómicas que llegan del Sol, atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestra piel y siguen de largo. No lo advertimos, pero salimos a diario de ese aguacero luminoso, sin paraguas. En el día los neutrinos llegan del cielo en un viaje interestelar que los transforma, y en la noche llegan desde el suelo luego de haber cruzado la Tierra casi a la velocidad de la luz. Los neutrinos tienen una masa casi nula, por lo que pueden atravesar la materia sin afectar lo que se encuentra a su paso. Que solo neutrinos rompan la noche y los cuerpos inocentes, no la violencia que desgarra y silencia para siempre.
Milton Alvarado nos cuenta algunos datos sobre una de las revoluciones científicas, las moléculas. Su explicación nos permite comprender que la comunicación, la cercanía, la cohesión y el movimiento son factores que permiten las reacciones moleculares que producen cambios. Así, la verdadera revolución molecular se expresa en reacciones medidas como el mol, encuentros y transformaciones, porque como dice Goethe, en las afinidades selectivas, llamamos afines a aquellas naturalezas que al encontrarse se aferran con rapidez las unas a las otras y se determinan mutuamente. Hola amigos de Días de Radio, mi nombre es Milton Alvarado y muchas gracias por haberme invitado a su espacio. Hay un término que se ha venido utilizando en estos días en las redes sociales, circulan muchos mensajes en los que acuñan algunas palabras que son propias del lenguaje científico. Esta es una práctica que es muy común, sobre todo en el campo de las ciencias falsas o las pseudociencias. Tienen que ver, por ejemplo, donde utilizan palabras como salto cuántico, universos paralelos, cosas que tienen que ver ya con ciencias de frontera, en donde realmente se atacan de una manera muy superficial y pues cuando una ciencia básica se ataca de una manera superficial siempre quedan huecos por donde pueden colarse todas estas teorías. La palabra que se ha convertido casi que de moda últimamente tiene que ver con la cohesión molecular. Esto de la cohesión molecular pues tiene una connotación muy específica en el campo de la física y tiene que ver con moléculas. Las moléculas podemos imaginarlas como las partículas más pequeñas que componen una sustancia pura. Una sustancia pura pues es la que está hecha de un material homogéneo, por ejemplo, el agua. El agua es de las sustancias más conocidas y más familiares para nosotros. Si yo tengo una cantidad de agua y la quiero dividir utilizando algún método físico, pues tendría siempre agua. Por ejemplo, si el agua la quiero partir en dos partes, pues tendría dos partes de agua. No la puedo partir en cosas más pequeñas. La cohesión, entonces, es la que sirve como puente, como interacción entre estas partículas. Imaginemos, sigamos con el ejemplo del agua. A ver, si vamos a la nevera y sacamos un trozo de hielo, ese trozo de hielo, de ahí si lo partimos, tendremos dos trozos de hielo. Cuando nosotros tratamos de entrar al interior de este material, vamos al punto, pues, es un experimento mental, ¿no? Al punto que podamos ver como partículas individuales, vamos a ver que ellas prácticamente no tienen movimiento. Digo prácticamente porque si fuéramos estrictos todavía tendrían algo de movimiento. Pero supongamos que están quietas, pero ellas no están quietas de por sí. La única manera que estén quietas es que sus vecinos estén interactuando con ellas de una manera muy fuerte. A ver, si entramos al material y somos capaces de ver estas partículas individuales, veríamos cosas como, por ejemplo, que las partículas que están hacia el lado la están jalando, pero asimismo hacia el lado izquierdo vamos a tener otras partículas que también la están jalando. Sucede también hacia adelante, por ejemplo, adelante van a haber otras partículas que están jalándola, hacia atrás también van a haber unas, hacia arriba también hay unas que la están jalando, pero hacia abajo también hay unas que la están jalando. Todas estas interacciones que tenemos ahí son las que hacen que ellas no tengan libertad de movimiento. Cuando hablamos de una situación de ese estilo, estamos hablando ya de estado de la materia. En ese caso, estamos hablando del estado sólido. Los estados de la materia, recordemos por allá del colegio, cuando nos hablaban de eso en la clase de química, básicamente son tres: el líquido, el gaseoso y el sólido. Para nuestro caso, el sólido, el agua, que es estado sólido, lo que llamamos hielo, todas sus partículas, todos sus componentes están quietas. Esa limitación en el movimiento tiene que ver precisamente con la cohesión molecular. Si nosotros ese trozo de hielo lo comenzamos a calentar, ese calor lo que está haciendo ahí es que comienza a inyectarle energía a esas partículas. Esa energía, las partículas la absorben y comienzan a vibrar. No estoy hablando de movimiento, estoy hablando de una pequeña vibración. Esa vibración comienza, en la medida en que van absorbiendo más y más energía, van a comenzar a vibrar más y más. Va a llegar un momento en que ellas, con esa vibración, ya pueden tener un poco más de libertad de movimiento. Cuando sucede esto, estamos hablando de que ya pasamos a otro estado de la materia. Estamos hablando ahora de la fase líquida, el estado líquido. Cuando nosotros ya tenemos partículas que tienen movilidad
relativa, es decir, una con respecto a la otra se comienza a mover, ya las propiedades físicas ya son diferentes, ¿no? En el caso del hielo, pues el hielo no se puede deformar. En el caso de un líquido sí es completamente deformable. Si yo tengo líquido en un vaso que sea ancho y lo paso a un vaso que sea angosto, pues él va a fluir y va a ocupar pues todo el volumen que tenía inicialmente, pero en otra forma. ¿Okay? En el caso del hielo, si yo echo hielo de un recipiente ancho a un recipiente angosto, pues no va a fluir dentro de este, pues tomando la forma. Esa vibración que tenemos ahora en ese estado líquido, pues viene precisamente de la absorción de energía, la energía que nosotros le inyectamos en forma de calor. La cohesión en este caso es mucho menor que en el caso anterior. Y si seguimos inyectándole calor, esas partículas van a comenzar a vibrar mucho más, al punto que ya son capaces de vencer esta fuerza de cohesión. Cuando ya sucede esto es cuando estamos pasando a una fase gaseosa. Pensemos en esto. Nuevamente hagamos el experimento mental de entrar en el líquido y vemos que ahora las partículas se están moviendo, pero todavía están dentro de él. Llega un momento en que comienzan a vibrar tan fuerte que son capaces de escapar del material. Cuando esto sucede, ya estamos hablando de, en el caso del agua, que estamos hablando de ebullición, estamos hablando de que el agua está hirviendo. Y vemos que comienza a levantarse ahí como una nube gaseosa, el vapor de agua. Ahí, en ese estado, ahora si nos metemos, ya no en el líquido, sino en el gas, ya vamos a ver que son partículas que cada cual tiene un movimiento que no está limitado por sus vecinos. Ahí prácticamente ya no hay interacción entre las partículas. La cohesión, ahí decimos que es nula, que es prácticamente cero. Entonces la cohesión, en últimas, lo que me está diciendo es qué tan fuerte es la interacción entre estas partículas. En el caso de un sólido, es una interacción muy fuerte. En el caso de un líquido, esta interacción disminuye al punto que ya permite libertad de movimiento entre ellas. En un gas sucede pues que ya no existe, entonces las partículas tienen libertades para moverse como pues en las condiciones del momento lo den. Este término se utiliza también en el caso del estudio de suelos. Hablamos, por ejemplo, de suelos cohesivos y suelos no cohesivos. A ver, casos extremos de eso podría ser, digamos, la arena de playa. Si nosotros cogemos la arena de playa, podemos cogerlo con la mano y podemos dividir partículas individuales. Entre ellas no hay interacción. Pero si tomamos, por ejemplo, un trozo de arcilla, sigue siendo suelo, pero nosotros no somos capaces de liberar partículas entre ellas, ¿cierto? Porque pues hay otros elementos como materia orgánica y agua que hacen que esa cohesión aparezca y sea muy fuerte. ¿Listo? Entonces, bueno, espero haberles servido de utilidad con estos conocimientos básicos y un lenguaje bastante sencillo sobre qué es eso de la cohesión molecular. Muchas gracias. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.